presidente de Coparmex. Bueno, efectivamente nos encontramos en una situación compleja, económicamente hablando. La economía está pasando por un mal momento en este momento, y una de las variables que están impulsando esta situación efectivamente es el tema de la inflación. Aquí hay que reconocer que el tema de la inflación es un problema de carácter muy complejo. Son muchas variables las que están impulsando el tema de inflación, y lo que lo hace más complicado es de que muchas de estas variables son exógenas, es decir, están fuera del control de las empresas, incluso del propio gobierno federal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas de estas variables tienen que ver con el rompimiento de las cadenas de suministro, efectos de la pandemia todavía. Por supuesto, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido un elemento que ha impulsado sobre todo en los energéticos y en los alimentos. Y todas estas variables están completamente fuera del control tanto de las empresas, incluso del gobierno federal. También hay unos elementos que son domésticos, ¿verdad? En algunos productos en particular. Lo hemos comentado, el tema, por ejemplo, del aguacate, del limón. Ahí tiene todavía una variable adicional, que es el dominio de los grupos de crimen organizado en las zonas productoras de estos insumos básicos de la canasta de los mexicanos, y esto, bueno, todavía viene a hacer más complejo el tema, ¿no? Esta situación hace que el problema de la inflación sea un problema internacional. No somos el único país que lo está viviendo. Estados Unidos y muchos otros países estamos en la misma situación, y bueno, pues esto hace complejo el control de la inflación. Por parte del Banco de México se ha venido tratando de hacer ajustes en la tasa de referencia, en la tasa de interés, y esto, bueno, pues es una medida dolorosa porque tiene efectos colaterales que le afectan a las empresas y a las personas. Sin embargo, es una medida, digamos, lógica y natural, que es el mandato y es el principal instrumento que tiene el Banco de México para controlarla. ¿Qué expectativas tenemos? La verdad es que no vemos que este problema se vaya a resolver en el corto plazo. Nosotros estamos viendo escenarios en donde todavía durante todo este año vamos a seguir teniendo esta espiral inflacionaria. Creemos que va a seguir aumentando la inflación, vamos a rebasar el 8% seguramente ya muy pronto, y no creemos que vaya a haber una recuperación en lo que resta del año. Posiblemente, si se toman las medidas adecuadas y no surge un nuevo elemento exógeno que lo altere, posiblemente durante el primer trimestre del año que entra podamos empezar a ver alguna recuperación en este sentido. Sí, bueno, pues está impactando de manera importante en los costos para las empresas, que finalmente no tienen la capacidad para amortiguar estos costos, y finalmente lo vienen reflejando en los precios de los productos o servicios. Y esto, al final de cuentas, bueno, pues nos pega a todos los consumidores, ¿verdad? Absolutamente a todos. Aquí el problema es de que la inflación, como se dice coloquialmente, es el impuesto más caro para las personas más vulnerables. A los segmentos de población que tienen menos capacidad de ingreso es precisamente en donde afecta de mayor medida. Hay una situación que no debemos dejar de considerar. Se habla que estamos ya cercanos al 8% de inflación. Sin embargo, hay productos muy particulares que forman parte de la canasta básica, alimentos, que sus índices de aumento de precios andan en los 15, 20%. Este 8% puede ser un tanto engañoso porque se promedia con muchas otras cosas, pero si evaluamos o si medimos únicamente algunos productos que son básicos en el consumo de las familias, estos incrementos han superado los 15 y 20%. Sí, mira, tiene lógica este argumento. Sin embargo, bueno, mira, no hay medidas que el gobierno federal o cualquier gobierno
pueda tomar que sean puramente buenas o puramente malas. El subsidio de la gasolina creo que ha sido un instrumento que ha empleado el gobierno federal y que ha tenido un efecto positivo en el control de la inflación. Si no estuviera este subsidio a las gasolinas, seguramente los índices inflacionarios muy posiblemente ya andaríamos arriba del 10%. Entonces, esa es la parte positiva de esta medida del gobierno federal. Sin embargo, es correcto esta percepción de que es un subsidio que favorece pues, principalmente a clases medias y altas, que bueno, pues es quienes utilizan principalmente los medios de transporte particulares y se ven beneficiados por esto, y este subsidio pues no beneficia a los segmentos de población que tienen mayor necesidad. Por otro lado, también genera un efecto negativo en las finanzas públicas. Está generando un hoyo o un hueco muy importante en las finanzas públicas, que en este momento no se tiene claro cuál va a ser la estrategia del gobierno federal para subsanar, y esto se puede repercutir o puede tener consecuencias negativas el próximo año en el presupuesto de ingresos y de egresos de la Federación. No, para nada. La verdad es que nosotros desde el principio hemos comentado o hemos compartido nuestra opinión que este proyecto de la refinería de Dos Bocas es totalmente inviable. Nos parece absurda la reciente inauguración, que pues yo no sé, inauguraron ahí unas oficinas. Esta refinería no está refinando en este momento ni un solo litro de gasolina, y para cuando lo pueda hacer, seguramente las tendencias del mercado ya habrán avanzado. El tema de los autos eléctricos es, desde nuestro punto de vista, una inversión totalmente inservible, inviable, y ha sido un desperdicio de dinero impresionante por parte del gobierno federal. Aquí nosotros desde el principio hemos manifestado nuestra postura como Coparmex y muy alineada al resto de los organismos empresariales, tanto a nivel local como a nivel nacional. Estamos haciendo una apuesta errónea como país. Ahorita deberíamos de estar apostando por las energías limpias, particularmente la energía eólica y fotovoltaica principalmente, y estamos caminando exactamente en el sentido contrario. Hubo un intento de reforma a la ley de la industria eléctrica, en donde afortunadamente fue parada por el bloque opositor en el Congreso, pero de haber sido aprobada, esto nos pondría 30 años de reversa en el desarrollo económico de nuestro país. Ahora, no fue suficiente este bloque opositor o este bloque de contención en el Congreso, porque al final de cuentas lo que está pasando en este momento es de que con la ley vigente o amparándose en la ley vigente, el gobierno federal está negando permisos, que finalmente está en su facultad o en su atribución. Lo que está pasando ahorita es que está negando permisos para proyectos de inversión que tienen que ver con la producción de energías limpias. ¿Con qué propósito? Pues para fortalecer a la paraestatal CFE, ¿verdad? Entonces es un contrasentido, ¿no? Ahorita tenemos un grave reto en la producción de energías limpias, y creo que estamos caminando exactamente en sentido contrario. Claro, mira, ese es un tema, pues sobre todo muy sensible en estas últimas semanas aquí en Chihuahua. Efectivamente, nosotros estamos muy preocupados por esta situación que ha venido ocurriendo y que ocurre en todo el país. Estamos en una situación generalizada de violencia en todo el país, y bueno, nosotros finalmente como habitantes de este estado y de esta ciudad, pues nos preocupamos por lo que pasa aquí, ¿verdad? Y claro que estamos en buena medida insatisfechos con los eventos que se han ocurrido en el estado y en la ciudad, y hemos tenido acercamientos tanto con el municipio, con el gobierno del estado,
Con el gobierno federal no los hemos tenido, sin embargo hemos sido muy enfáticos en los posicionamientos que hemos nosotros tenido acerca de esta estrategia, y es frustrante cómo al ver estos resultados que tenemos palpables en el tema de la violencia, es muy frustrante ver cómo el gobierno federal se sigue aferrando a una estrategia que claramente es fallida, esta que coloquialmente se conoce como abrazos, no balazos. Lo que está pasando es de que el gobierno federal está mandando un mensaje muy peligroso y muy dañino a los grupos de crimen organizado, prácticamente diciéndoles que no habrá consecuencias para los actos que ellos cometen. Ahora, los gobiernos locales no se escapan también de la responsabilidad que tienen. Lo hemos señalado también de manera muy clara, muy directa. Si este evento que ocurrió en Cerocahui no hubiera tocado la vida de 2 sacerdotes jesuitas, yo dudo que hubiera generado la respuesta que hoy tenemos, tanto el gobierno federal como estatal. Y esto no debe ser, cualquier vida es valiosa. Si esto hubiera ocurrido con el más humilde poblador del pueblito más lejano del estado de Chihuahua, pues lo que esperaríamos sería una reacción similar. Sin embargo, como esta situación fue de alto impacto mediático, bueno, pues vemos una respuesta de las autoridades que pues también genera mucha frustración de que tiene que pasar un evento de esta magnitud para que se provoque una respuesta de los distintos gobiernos, tanto federal como de los gobiernos locales. Entonces, en ese sentido, como sector empresarial, sí hemos levantado la voz. Por supuesto, también hemos extendido la mano. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos colaborar? No se trata nada más de criticar, se trata sí de presionar, pero también de tender la mano y ver qué está de nuestro lado que podamos poner a disposición para resolver este grave problema que ocurre en todo el país. Nos preocupa aquí localmente lo que ocurre en Chihuahua. Mira, han estado funcionando, sí, de manera parcial, diría yo. Ha habido resultados en ciertos temas. Sin embargo, no podemos estar satisfechos con lo que estamos viendo. Hay una coordinación, hay que reconocerlo, hay una coordinación entre las distintas instancias, principalmente municipales y estatales, se ve una coordinación. Quisiéramos mejores resultados, independientemente de que sí exista esta coordinación. Hay cierta coordinación también con el gobierno federal o con las instancias de seguridad del gobierno federal. Sin embargo, bueno, volvemos a lo mismo, los resultados que vemos no son los más satisfactorios. Comentábamos justo antier, tuvimos una reunión con la gobernadora y donde nos mostraba algunas estadísticas en donde si comparamos de enero a junio del 2021 con enero a junio del 2022, hay una disminución del 25% en el tema del homicidio doloso. No es menor, es una disminución muy importante. Sin embargo, seguimos en índices que no podemos tolerar, ¿verdad? Tenemos que exigir mayores resultados y bueno, se da esta situación de Cerocahui y es donde se provoca toda esta movilización que creemos que debería haberse generado desde mucho antes. Las personas que son identificadas como generadoras de violencia, en muchos casos están identificadas desde hace mucho y no ha habido una acción para ponerlos tras las rejas. Claro, mira, cuando llega un inversionista a buscar un destino precisamente para instalar sus operaciones, ve muchas variables. Por supuesto que el tema de la seguridad es una muy importante. Al día de hoy, la afectación más directa que hemos visto de los últimos acontecimientos claramente tiene que ver con el turismo. Desgraciadamente, este acontecimiento ocurre en el corredor turístico de nuestro estado y claro que esto tuvo una afectación clara, directa, obvia, evidente en el sector turístico. En la parte industrial, hasta este momento no hemos visto un efecto. Hay varias empresas que siguen con la intención de instalarse tanto en la ciudad de Chihuahua como en el estado. Juárez sigue siendo un polo de atracción de inversión muy importante, lo sigue siendo a pesar
del tema complejo de la seguridad pública, más complejo aún en Ciudad Juárez que en la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, es un tema que se nos puede salir de control y nos puede empezar a afectar en la materia de atracción de inversiones. Por supuesto que es un tema de preocupación y debe ser un tema de acción inmediata por parte de las autoridades y, por supuesto, del sector empresarial en lo que esté en nuestra parte. Claro, no, totalmente hay una percepción generalizada de inseguridad. Estos acontecimientos que justo y correctamente mencionas minan la confianza para la inversión y se juntan con un cóctel muy complejo, ¿verdad? Esto de la inseguridad, por supuesto que es una variable fundamental, pero luego súmale la incertidumbre económica. Ahorita comentábamos el tema de la inflación. Se prevé de manera muy probable una posible recesión el año que entra, principalmente en Estados Unidos, que claro que nos va a venir afectando en México y particularmente a Chihuahua por la estrecha vinculación que tenemos entre la economía estatal con la economía de Estados Unidos. Súmale la incertidumbre política que cada vez se polariza más y en la medida que nos acerquemos al 2024, esto se va a venir a convertir en una variable también muy importante en la toma de decisiones de los inversionistas. Entonces, esto se está convirtiendo en un cóctel muy complicado que, por supuesto, mina la confianza de los inversionistas, no solamente extranjeros, locales. Justo en Coparmex hacemos un ejercicio cuatrimestral en donde medimos la confianza para invertir y vamos a la baja por la combinación de todos estos factores, entre ellos uno muy importante, efectivamente, el tema de la inseguridad. Fíjate que es un documento que tiene un propósito más amplio. De hecho, este modelo de desarrollo inclusivo, en pocas palabras, es una propuesta de alternativa para el país. Es decir, lo que estamos tratando de poner sobre la mesa es el modelo de país que queremos desarrollar. Y tiene muchos componentes. De hecho, tiene 20 elementos que van desde los temas propiamente de la seguridad, los temas que tienen que ver con la economía, con el desarrollo sustentable, con el medio ambiente, con el desarrollo inclusivo propiamente, el reconocer que el modelo económico que se ha implementado durante muchos años en México no ha sido exitoso. Este modelo dejó mucha gente en el camino, se ha quedado mucha gente rezagada y esto tenemos que partir de ese reconocimiento y de que tenemos que modificar el modelo de desarrollo del país. Entonces, este modelo de desarrollo inclusivo básicamente es una propuesta de corrección de rumbo. No estamos conformes con el rumbo que lleva en este momento el país, pero eso no significa que estemos conformes con el rumbo que llevaba el país. Hay que reconocer que no era el modelo adecuado y tenemos que hacer ajustes a ese modelo. Este tema del modelo de desarrollo inclusivo es la propuesta de Coparmex para corregir el rumbo actual, pero no significa irnos al rumbo anterior, sino encontrar un camino distinto que genere condiciones económicas de crecimiento basados en la libertad de emprender, en la libertad de empresa, pero basados también en un desarrollo que incluya a mucha gente que se nos quedó en el camino y que atienda las necesidades de la población más vulnerable en este momento. Es una propuesta de país, básicamente, este documento. Fíjate que, justo esto que comentas es uno de los elementos centrales que tiene esta propuesta. Tiene varios elementos que voy a resaltar 3 o 4 de ellos, pero uno de ellos muy importante es de que está considerando a la empresa como motor de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Los empresarios, tengamos un colaborador o tengamos 10,000 o 15,000 colaboradores, tenemos, llamándolo de manera correcta, pues una especie como de mercado cautivo para poder producir cambios sociales. Y esto implica la responsabilidad
de pagar bien a los colaboradores, de ofrecerles las prestaciones correctas y necesarias, de que los colaboradores tengan la seguridad en su empleo, de que puedan llevar condiciones de beneficio para sus familias. Todo eso está del lado de la responsabilidad del empresario. Entonces tenemos que asumir esa responsabilidad. Pero también de educar, ¿verdad? De educar en que seamos ciudadanos, en que participemos, que seamos responsables con el ambiente, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que aprovechar este mercado cautivo que tenemos los empresarios con nuestros colaboradores para empezar una ruta cívica que promueva la ciudadanía y la responsabilidad que todos tenemos con respecto a nuestra comunidad. Este es un elemento muy importante de este modelo, la empresa como motor de cambio. Sin embargo, tiene otros elementos que me gustaría resaltar. Otro es ponemos al centro de las decisiones a la persona. Antes que la salud de la empresa está la persona. Tenemos que pensar en el desarrollo de las personas, que la empresa crezca, sí, a través del crecimiento de las personas, a través del crecimiento de sus colaboradores. Ese es un elemento muy importante también del modelo. Otro elemento bien importante del modelo es que no lo estamos considerando como un modelo acabado. Es decir, estamos poniendo insumos sobre la mesa para que sean enriquecidos por muchas otras organizaciones. Y otro elemento que también me gustaría resaltar es que este modelo no pretende ser liderado por Coparmex. Estamos dando el saque del balón, lo estamos poniendo en la cancha, pero queremos que entren muchos otros jugadores y muchos de estos jugadores deberán liderar muchos de estos temas que comprende el modelo. Entonces no pretendemos un protagonismo en la ejecución del modelo, sino más bien buscamos el acompañamiento de muchísimas organizaciones, no solo empresariales, sino organizaciones sociales que se sumen y que juntos colaboremos para sacar adelante este país. Por supuesto, incluso gobierno y organizaciones de la sociedad civil. El gobierno, de hecho me quedé pendiente con esa parte, el gobierno juega un rol, completamente juega un rol muy importante en mejorar las condiciones. Esto tiene que ser una alianza entre el Estado, no solamente el gobierno, entendiendo la parte ejecutiva, sino tenemos muchas áreas de oportunidad en el poder legislativo, en el poder judicial, y por supuesto en el ejecutivo en sus distintos niveles. Esto no lo puede resolver ni el gobierno solo, ni la sociedad sola, ni los empresarios solos. Esto tiene que ser un esfuerzo coordinado. Habrá puntos, de manera natural, nuestra sociedad es muy plural. Habrá puntos en donde no coincidimos, ¿verdad? Nosotros tenemos serias diferencias con el gobierno federal actual. Sin embargo, tenemos que colaborar con el gobierno, ¿verdad? Tenemos que levantar la voz, pero tenemos que extender la mano para colaborar. Y lo mismo con los gobiernos locales, ¿verdad? Estatales y municipales. Tenemos que colaborar, pero se tiene que sumar la sociedad civil organizada. Y es ahí donde pues aquí sí que la invitación es que los ciudadanos que no estemos incorporados a una organización de la sociedad civil, hay que hacerlo. Hay muchas causas sociales, económicas, políticas. Hay que encontrar un espacio en donde podamos participar. Eso es bien importante si queremos sacar al país adelante. Fíjate que este es uno de los elementos que contiene el modelo de desarrollo inclusivo. Provocar la semilla del emprendimiento desde temprana edad. Hay esfuerzos que ya se están haciendo ahorita en Chihuahua, encabezados por otros organismos empresariales, como lo es Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, DESEC, en donde justo está lanzando en este momento un programa para fortalecer el ecosistema de emprendimiento y de innovación en Chihuahua, con el acompañamiento del MIT, del Tecnológico de Massachusetts. Se está arrancando aquí en Chihuahua, hace 1 o 2 semanas fue el kickoff de este programa, y donde requiere del involucramiento, por supuesto, del sector privado, de las organizaciones del sector privado, como Coparmex, como DESEC, como Canacintra, como el resto de los organismos empresariales. Pero aquí el ingrediente fundamental es el sector académico, las escuelas. No podemos aspirar
a tener un ecosistema de emprendimiento si las universidades y las preparatorias no juegan un papel preponderante en esta ecuación, ¿no? Y bueno, nosotros aspiramos precisamente a mejorar la condición de Chihuahua. Fíjate que este tema, Chihuahua tiene muchas fortalezas en el tema económico, pero no sé si sepan que Chihuahua, de 32 estados, en el ranking estamos en el número 29 en creación de nuevas empresas. Estamos en el hoyo, así, literal, estamos en el hoyo en Chihuahua, hablando de Chihuahua Estado, en emprendimiento. Entonces tenemos que generar acciones urgentes en esta materia y este programa que acaba de arrancar hace un par de semanas creo que va en el camino correcto. Por supuesto, el emprendimiento de base tecnológica. Sé que esto está no tan al alcance de muchos otros tipos de emprendimiento que también son importantes y hay que promoverlos también. El emprendimiento más básico, más sencillo, del pequeño comercio, de la formalización de muchas actividades y oficios y que se formalicen, o sea, que entren a la economía formal. Esto es bien importante, pero bueno, el que tiene mayor impacto es el emprendimiento de base tecnológica, que es justo el que está basado, el programa que hago mención, se llama MIT RIP, que se está arrancando aquí en Chihuahua. Viene precisamente este programa a tratar de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de base tecnológica. ¿Por qué es importante esto? Porque la economía a la que tenemos que aspirar tiene que ser una economía mucho más compleja, de mucho mayor valor agregado, que se base más en los intangibles, más que en los activos físicos, ¿no? Esto tiene mucho mayor valor económico y es el tipo de emprendimiento que tenemos que empujar para tener un impacto importante en la economía. Pero si queremos un impacto social, tenemos que empujar el emprendimiento básico, el de la hamburguesa, el del taco, el de las uñas, el del estilista. Ese emprendimiento lo tenemos que impulsar para que tenga un impacto en la sociedad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en las dos vías, Claro, mira, y fíjate que muy oportuna tu pregunta. Justo el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en una reunión con Mario Mata, el director ejecutivo de la Junta Central de Aguas, y como seguramente lo vieron en los medios, justo el día de hoy, hubo una comitiva del Estado de Israel donde estuvieron alrededor de 9-10 días haciendo una gira por distintas regiones del país, analizando el problema del agua. Y ayer tuve la oportunidad de estar en una reunión de conclusión precisamente de esta gira. Tuvimos la oportunidad de platicar directamente con los ingenieros de Israel que hicieron este diagnóstico, esta evaluación. Por supuesto, falta procesar toda esta información para tener un diagnóstico real, pero la percepción generalizada, me llamó la atención el ingeniero israelí que comentó, dijo: a Chihuahua no le hace falta más agua. El problema es la administración del agua, ¿verdad? La cultura del agua que tenemos. Creo que muchos de nosotros no estamos conscientes que vivimos en un desierto y que el recurso del agua pues es un recurso estratégico para nosotros. Y creo que hace falta mucho trabajo en la cultura. Ahora, no basta eso, ¿verdad? Se necesita tecnología y se necesita tomar muchas decisiones que a lo mejor en algunos casos son complicadas. El problema del agua está más en el sector agrícola. No soy experto en el tema, no tengo los números muy claros, pero sé que el consumo del agua urbano, es decir, el agua que todos nosotros utilizamos, pues prácticamente no pinta, es 8 o 10%. El tema, igual el industrial, el industrial tiene también un consumo importante, pero el gran tema está en el uso agrícola del agua. Necesario tecnificar, necesario limitar esta frontera agrícola,
necesario replantear el tipo de cultivo que se hace aquí en Chihuahua, necesario no sobreexplotar los mantos acuíferos, que el problema está precisamente en el agua subterránea, no tanto en el agua superficial. Vemos con agrado que las pues, muy recientes autoridades, sabemos que Mario Mata acaba de tomar las riendas de la Junta Central de Aguas, que hubo ahí un relevo. Vemos con agrado que está tomando el tema, ¿verdad? Que está trayendo especialistas a nivel internacional, que está buscando mejores prácticas, y aquí van a necesitar el apoyo de toda la sociedad, de los organismos empresariales, de las asociaciones relacionadas con el uso agrícola del agua. Creo que esto tiene que ser una gran alianza, porque estamos, yo insisto, no soy experto, yo no sé si estamos a una semana, a 5 años o a 30 años de llegar al día cero. De que va a llegar si no hacemos y tomamos decisiones actualmente, y estas decisiones tienen que impactar a la industria, al comercio, a los ciudadanos y sobre todo a los agricultores. Mira, sí, sé que este tema puede ser polémico, sobre todo por la polarización política y las distintas tendencias de pensamiento. Pero mira, yéndonos a los hechos, hay 2 o 3 ciudades que el organismo operador del agua, Saltillo es un ejemplo, es privado. Y si ves las eficiencias de este organismo operador, o sea, llámese Junta Municipal de Aguas, ese es el organismo operador en Saltillo, ahí no sé cómo se llama, pero es el organismo símil, es un organismo privado, y las eficiencias son impresionantes, precisamente por el uso de tecnología y de una administración más eficiente, ¿verdad? Esto hay que reconocerlo, y los gobiernos en términos generales no son buenos administradores, ¿verdad? Y pues los privados pues tenemos experiencia en eso, ¿no? Muy bien, no, pues si algo quiere agregar nada más a esta entrevista, no sé, hasta una invitación a la Antigua Paz. Un objetivo que yo tengo ahora en esta gestión en Coparmex es, lo he comentado y está dentro de nuestro plan estratégico, es hacer de Coparmex un mejor vehículo de participación. En este caso nosotros somos una organización de empresarios. Nuestro segmento, ¿verdad?, o nuestra audiencia son empresarios. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer en esta gestión es precisamente hacer de Coparmex un mejor vehículo para que los empresarios puedan participar socialmente en todos estos temas que hemos platicado el día de hoy, ¿no? Tenemos comisiones, ¿verdad? Es decir, hay comisiones dentro de Coparmex formadas por empresarios que atienden temas de la seguridad pública, que atienden temas del agua y la energía, del medio ambiente, que atienden temas laborales, que atienden temas propiamente del desarrollo de los empresarios. Tenemos 20 comisiones, 20 temas que están en la agenda de Coparmex. Nosotros tratamos de ser un mejor vehículo para que los empresarios puedan participar. El mensaje para la ciudadanía en general es: busquen vehículos de participación. Si son empresarios, bienvenidos a Coparmex, o a Canacintra, o a Canaco, o a cualquier otra organización. Necesitamos participar. Si no son empresarios, pues busquen a la asociación que rescata animales, a la asociación que atiende a los viejitos, a la asociación que trata de optimizar el uso del agua o la electricidad, a la asociación que quieran. Pero necesitamos participar, necesitamos fortalecer a la sociedad organizada. Esa sería la principal invitación. Y si quieren, se organizan ahí en la Antigua Paz para poder ponerse de acuerdo, pues qué bueno, ¿eh? Pues muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes.